Bueno, vamos a continuar con el ciclo de permanencia, en donde aparece el proceso de bienestar laboral como un elemento o uno de los factores fundamentales para favorecer no solamente la calidad de vida del trabajador, sino también su bienestar psicológico. Usualmente nos confundimos cuando pensamos en bienestar porque tenemos la creencia de que bienestar está asociado a actividades recreativas, a eventos, a celebraciones, y realmente el bienestar tiene que ver con una esfera mucho más amplia del ser humano. Entonces aquí podemos ver cómo desde este modelo de bienestar que yo les voy a presentar tenemos, digamos, tres grandes esferas: la personal, la ocupacional y la socioafectiva. Y desde esta perspectiva, en donde se combina la emoción y el lenguaje eh, en la socioafectiva, la corporalidad y la emoción en la personal y la corporalidad y el lenguaje en la ocupacional, lo que logramos entender es que el resultado de trabajar con satisfacción, realización personal, familiar y profesional y actuar en coherencia es lo que nos permite tener un modelo de bienestar alineado dentro de la organización. Fíjense que aquí en ningún momento estamos hablando de fiestas o recreación o deportes, sino de grandes esferas. Entonces, cuando yo atiendo a lo personal del trabajador, la parte socioafectiva de relacionamiento, de gestión de sus emociones, y la de ocupacional, que tiene que ver con la realización de la tarea en el lugar de trabajo, estoy impactando de una u otra manera para favorecer, para afectar su bienestar psicológico. Cuando pensamos en bienestar psicológico en las organizaciones, también estamos buscando que la calidad de vida de los trabajadores de una u otra manera se incremente. Entonces, cuando uno piensa en calidad de vida, y si le preguntara a cada uno de ustedes qué significa calidad de vida, pues cada cual pondría cosas distintas, ¿cierto? Porque depende de quién, de cada persona. Si bien hay índices de calidad de vida que nos ubican desde el punto de vista de desarrollo social, de económico, del país en el que vivimos, pues la calidad de vida en el trabajo también depende de los criterios o de las categorías que sean importantes para los trabajadores. Por eso, cuando pensamos en bienestar, hay que preguntarnos qué es calidad de vida para nuestros trabajadores, y por eso es tan importante conocer a los trabajadores desde un análisis sociodemográfico que caracterice realmente con quién estamos trabajando. Y desde allí, entonces, la calidad de vida es una pregunta que nosotros debemos hacernos cuando estamos en gestión humana, y es: ¿qué determina la calidad de vida en las personas en esta empresa o en este lugar de trabajo? Con base en eso de qué determina la calidad de vida, podemos mirar qué posibilidades de satisfacer esas necesidades podemos tener. Hay cosas que están en el alcance de la organización y hay cosas que no. Y aquí es donde tal vez podría ser válido todas estas iniciativas de tener actividad física, actividades sociales, de recreación, de deportes, porque de una u otra manera están satisfaciendo estas necesidades de los trabajadores. Pero también para aumentar la calidad de vida aparecen los programas de formación, las ayudas educativas, los programas de fomento a la vivienda propia, inclusive la educación financiera, bien sea abriendo convenios de préstamos o de créditos para los trabajadores con tasas más económicas, o la formación en finanzas personales. Entonces, hay muchas formas en las cuales uno logra impactar o satisfacer estas necesidades. Y aquí, importante entender que la posibilidad de la satisfacción también tiene que ver con las necesidades humanas fundamentales. ¿Quién las determina? Pues la calidad de vida de cada trabajador. Entonces, si bien hay un trabajador que su necesidad fundamental es, uno pensaría que para todos es la misma, pero para algunas personas es que yo tenga como sobrevivir, pagar mis gastos fijos y poderle entregar un dinero a mi familia. Entonces, ¿cómo la organización realmente está impactando allí? Pues tal vez no tiene el alcance de preguntarse si todo el salario que le tiene asignada a la persona le alcanza o no, porque pues eso tiene que ver con el gasto que tiene cada persona o cada trabajador, pero sí se puede satisfacer esa necesidad específica que es de lo económico, al menos garantizando una condición laboral justa
en cuanto a la asignación de la compensación del trabajador, ¿cierto? Otra, si mi necesidad fundamental es tener buena salud, ¿m? Entonces tal vez la organización va a decir, bueno, pues yo desde mi programa de bienestar no puedo asegurar toda tu salud, pero tal vez sí puedo tener programas que favorezcan los estilos de vida saludable, la alimentación saludable, alguna cosa de actividad física. Entonces, siempre cuando uno piensa en el indicador cualitativo de las personas, está pensando en cómo cualificar su vida de acuerdo a lo que para cada uno de los trabajadores pueda significar este concepto. También cuando uno piensa en bienestar en las organizaciones, esto se impacta o está relacionado directamente con el concepto de ser humano que existe, ¿cierto? Entonces, ¿quién es un ser humano? Pues es un ser de necesidades múltiples, interdependiente, o sea, depende de otras personas, se relaciona con otros, tiene muchas relaciones, tiene un sistema en el que se interrelaciona e interactúa, entonces el ser humano no está solo en el mundo, sino que hay otros con los que tiene algún tipo de relaciones, se complementa con otros, tiene simultaneidad en acciones, en necesidades, en deseos, en actuaciones, y finalmente lo que busca es una compensación. Y aquí no estamos hablando de compensación básicamente desde el punto de vista económico o salarial, sino cómo se compensan mis necesidades múltiples. Entonces aquí es donde uno empieza a ver la dimensión del ser humano un poco más compleja o más aterrizada, y es no solamente es el trabajador, sino quién compone el núcleo de interdependencia de ese trabajador. Y por eso es tan importante, nuevamente, como lo decía al inicio, entender quién es el trabajador, quién le importa a ese trabajador, quién hace parte de su núcleo de relacionamiento, quién hace parte de su familia, quiénes son los que componen o los que alimentan sus necesidades de aumentar su calidad de vida. ¿Mm? Desde aquí, cuando uno piensa en, bueno, ¿y qué voy a hacer finalmente por el bienestar de la gente en la organización? Más allá de pensar si vamos a hacer un plan de actividades, un calendario de tareas o de celebraciones, lo que tengo que pensar es, hay diferentes categorías en las cuales yo puedo ubicar las necesidades de los trabajadores y de las personas en una organización, que vendrían siendo las existenciales, que es el ser, el tener, el hacer y el estar. Entonces, ¿quién es el trabajador? ¿Con qué cuenta el trabajador? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Y en dónde está ubicado? Y las axiológicas, que están muy relacionadas con los valores o los principios que para este trabajador son importantes. Entonces aquí están todo lo que tiene que ver con garantizar su subsistencia, con sentirse protegido, con la parte emocional, con la participación, el ocio y el entendimiento de lo que es el ser humano o el trabajador, la creación, la identidad y la libertad. Entonces al final aquí lo que estamos viendo es qué compone o cuáles son las categorías de acción cuando uno piensa en bienestar laboral. Desde aquí, cuando uno entiende estos conceptos, puede diseñar un plan de bienestar. Usualmente en las organizaciones se confunden porque cuando dicen necesitamos hacer bienestar laboral, automáticamente abren un calendario de actividades y dicen, bueno, este es el calendario de actividades, entonces miremos cuáles son las celebraciones que hay que hacer y entonces listo, viene el día, ya pasó el día de la madre, ahora viene el día del padre, después viene el Halloween o el día de los niños, después de la Navidad y demás, y se concentran mucho en esas celebraciones. O en festejar las profesiones de acuerdo a la actividad económica que tiene el negocio, pero tal vez la inversión en dinero y en tiempo que se hace para planear esas actividades no tienen un retorno de inversión o una retribución o un impacto tan importante en la calidad de vida como más bien diseñar programas que impacten positivamente algunas de estas dimensiones. Por eso, cuando uno piensa en diseñar un plan de bienestar, y con eso terminamos esta parte de lo que es bienestar laboral, es diseñar un plan de bienestar, se parece mucho a diseñar un plan de capacitación, porque lo primero que tengo que hacer es identificar las necesidades. ¿Cuál es la diferencia? Que los insumos para identificar necesidades en el plan de bienestar ya no son las necesidades de cierre de brechas y de perfiles como están en el plan de capacitación, sino que aquí tiene que ver con
los datos demográficos, es decir, quién es la población con la que yo trabajo, qué los caracteriza, cuál es su nivel socioeducativo, en qué ubicación socioeconómica se encuentran, qué formación tienen, cuál es el rango de edad, quién compone su familia. En Colombia, por ejemplo, existe la estratificación social, entonces en cuál estrato socioeconómico pertenece, si tiene o no estudios de primaria, bachillerato, técnico, tecnológico, pregrado, posgrado, si tiene o no vivienda propia, si tiene o no vehículo o bicicleta o moto o cómo se desplaza al lugar de trabajo, si tiene en su lugar de vivienda equipos tecnológicos como impresora, escáner, computador, sobre todo si estoy pensando en que una actividad de bienestar va a ser fomentar acciones de trabajo desde casa. Entonces, entre más información yo tenga para categorizar los datos de mis trabajadores y conocerlos, saber quién es su familia, si tienen hijos, si no, si tienen pareja, si tienen mascota, pues va a ser mucho más fácil entender cuáles son las necesidades. Entonces, primero los datos demográficos. Lo segundo, las dimensiones de bienestar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta en bienestar? Voy a impactar la parte socioafectiva, voy a impactar solamente la parte laboral, voy a impactar la parte personal o las tres, y cuáles de las categorías voy a tener en cuenta. Las que acabo de mencionarles en la imagen anterior. ¿Cuál es la dimensión de bienestar que voy a concebir? ¿Cuál es la dimensión de trabajador que voy a tener en cuenta? ¿Y cuál es el resultado que espero del plan de bienestar? Nunca un plan de bienestar puede tener como resultado esperado presupuesto invertido o número de participantes que estuvieron en la clase de yoga. No, el resultado es mejorar la calidad de vida de los trabajadores impactando en su salud. Y mi indicador puede ser que hoy tengo muchos trabajadores con riesgo cardiovascular y voy a disminuir ese riesgo en tantas personas, por ejemplo. O que hoy me doy cuenta que la mayoría de mis trabajadores no tienen vivienda propia y ese es su sueño, tener vivienda propia. Entonces voy a hacer un programa de bienestar que me lleve a que el 20% de los trabajadores que están deseando tener vivienda propia logren tener su vivienda propia a través de crédito o de préstamo de la empresa en el próximo año. Entonces son metas realistas. No puedo decir el 100% de los trabajadores porque hay muchas variables que afectan esa decisión. ¿Listo? Cuando ya tengo identificado sobre todo el resultado esperado, ya me puedo ir al siguiente paso, que es definir los objetivos. ¿Cuáles objetivos? Pues si yo tengo un resultado esperado, quiere decir que mi plan de bienestar va a tener un objetivo, un general y unos específicos. ¿Listo? El general, ¿cuál es? El que va a estar directamente involucrado con cumplir con este resultado esperado. Y los específicos son los que alimentan al general para que se cumpla el resultado. Después nos vamos al programa de bienestar. Ahora sí voy a hacer un cronograma o un plan anual o semestral con las acciones, el cronograma, o sea, las fechas que voy a tener en cuenta, acciones de bienestar y los indicadores. Es decir, cómo voy a medir cada una de estas acciones. Esta medición de estos indicadores debe estar directamente relacionada con este resultado esperado. Necesariamente tiene que estar allí. Y finalmente, pues la implementación, que es cuando ya llevo a la práctica todo esto que definí acá, ya lo llevo a la práctica. Y lo último, como en todo lo que se hace en gestión humana, la medición. Es decir, cuál es el indicador de resultado que me lleva a confirmar que este resultado esperado lo obtuve o no lo obtuve. Hay una cosa muy importante y es que no hay que obligar al indicador a que cumpla el resultado. Lo ideal es que lo cumpla. ¿Cierto? Lo ideal es que uno diga, cuando me fui a hacer la medición, efectivamente logré impactar este resultado. Pero ¿qué sucede? Que en la vida real, a veces, los resultados no se cumplen en todas las metas que teníamos. Ahí la clave está no en pensar que el plan de bienestar no funcionó o sí funcionó, sino en hacer un análisis de estos resultados para identificar cuál fue la causa por la cual no se cumplió el resultado esperado y hacer o aplicar acciones correctivas. Si los indicadores fueron mejores de lo que estábamos esperando, pues lo que hay que hacer es pues favorecer el resultado, decir estuvo muy bien el plan de bienestar, cumplió el resultado,
para identificar qué fue lo que permitió la mejora e implementarlo como una buena práctica. Bueno, este es todo el tema de bienestar laboral. Espero que haya sido claro. Si no, pues pueden poner en los comentarios las inquietudes que tengan para poderlas resolver más adelante. Gracias.